El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos, este es su anfitrión José Ordóñez y hoy estamos iniciando una serie totalmente nueva y diferente en Eleva tu Visión. En esta ocasión me acompañan 4 jóvenes de nuestra iglesia, el Templo Sinaí, y quiero darles la bienvenida a los hermanos Jorge Alonso. Buenas noches, hermanos, es un gusto estar aquí y esperemos que sea una bendición lo que traemos para ustedes. A Dafne Gámez. Mucho gusto, nuestros radioyentes. Saraí Pérez. Hola, buenas noches. Es un gozo estar con ustedes y esperamos que la palabra de esta noche hable y edifique a sus vidas. Y Andrés Agaón. Hola, buenas noches. Esperamos ser de bendición para ustedes. Yo creo que sí van a ser de mucha bendición. Muchachos, bienvenidos a Eleva tu Visión. Y desde mucho tiempo atrás hemos sabido del valor incalculable de la juventud en el cuerpo de Cristo y también en una iglesia local. En nuestras iglesias tenemos muchos jóvenes y señoritas que tienen un gran amor por el Señor, que se esfuerzan por agradar a Dios con sus vidas y que además han abrazado el camino de la cruz, o sea, han experimentado los tratos del Señor en sus vidas. Así que le he pedido al grupo de jóvenes del Templo Sinaí que compartan con nosotros distintos temas que Dios haya puesto en sus corazones. Hoy es únicamente el primero de una serie de programas que sabemos que edificarán a muchos jóvenes y adultos en el reino de los cielos. Entonces, jóvenes, ¿listos para iniciar este nuevo programa, esta nueva aventura? Amén. Por supuesto, adelante. Bueno, miren, tenemos que poner ciertas reglas de juego, ¿verdad? Porque si no, ustedes se van a estar peleando a ver quién habla. Ustedes me hablaron acerca del báculo del habla. A ver, ¿qué es el báculo del habla? El báculo del habla viene siendo como un objeto que vamos a estarnos pasando entre nosotros para poder hablar de forma ordenada. Sí, la verdad es que es algo que nos sirve bastante para ponernos de acuerdo. ¿Ya lo han usado entonces? Sí, ya. Cuando platican. En conversaciones triviales. En cada cena que salimos los 4 en una tarde, la utilizamos para poder tener un orden. Ajá, puede ser la pimienta o la sal, dependiendo del restaurante. Muy bien, pero entonces, miren, hagamos eso, que cada uno pueda compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Claro. Pero, a ver, Dafne, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en sus corazones? Y adelante con su tema. Muy buenas noches, estimados radioyentes que nos sintonizan esta noche. La verdad es que al principio nosotros estábamos pensando realmente qué hablar, ¿verdad, muchachos? Estábamos pensando qué hablar, qué decir. Bueno, creo que todavía estamos así como que un poquito medio con duda, ¿no? Un poquito, pero realmente algo que venía a mi mente un día buscando qué hablar realmente con ellos. Ay, pero qué groseros son. Saluden primero, caray. Jorge, por favor, te doy la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, saludar a toda la gente que nos está oyendo. Sabemos que, bueno, varios de nosotros les comentamos a otras personas que íbamos a estar aquí en el programa. Entonces, de mi parte, pues saludarlos, esperar que este programa les deje algo bueno para ustedes, y si lo pueden pasar pues, más adelante, pues qué mejor, ¿verdad? Sería más divertido. Pues miren, ahorita que están hablando ustedes de personas que están escuchando, solo les quiero comentar que queremos enviar un saludo muy especial hasta la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. Ahí está la familia López Sánchez. Ellos radican allí, son oyentes asiduos de Eleva tu Visión y además son tíos de Saraí Pérez, que está aquí con nosotros. Pero también un saludo muy especial también hasta Brasil, al hermano José Luis Valdés, quien ha sido conductor también de Eleva tu Visión y por motivos de trabajo anda por allá. Ellos son de los que se reportan todos los martes llamando aquí a la estación. Me imagino que la hermana Alejandra va a llamar al rato. Pero continuemos entonces. Andrés, tú también tenías personas que iban a estar escuchando. Sí, le comenté a mis vecinos
También a mis compañeros del trabajo, también le mando saludos y también a la gente de la iglesia. Muy bien, eso es importante, transmitir esto, ¿verdad? Que Dios nos va a hablar esta noche. Saraí, saludos a tus tíos, a todos. Sí, como ya lo dijo el hermano José, un saludo muy, muy afectuoso hasta Raleigh y a todas las personas que nos están escuchando, que Dios los bendiga y que esta hora sea de bendición para sus vidas. Claro que sí, Saraí, la verdad es que esperamos que Dios hable a sus corazones, estimados radioyentes, porque ese es el fin de esto, ¿verdad? Y como les iba diciendo acerca sobre el tema, es algo tal vez que muchos ya han oído, los que conocen a Dios y otros que no. Se llama Acuérdate de tu Creador. ¿Me lo pueden completar, muchachos, por favor? En los días de tu juventud. Muy bien, eso. La verdad es que cuando leí esa porción dije, vamos a hablar de este tema. Creo que tiene profundidad para nuestros jóvenes. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes lo han sentido cuando lo han leído? Bastante. Digo, Jeremías, dentro de los personajes que se ven en la Biblia, es uno de los personajes íconos que desde joven inicia su caminata con el Señor, ¿verdad? Él tuvo una vida, bueno, le tocó vivir en una situación en la que Israel estaba pasando por una prueba muy fuerte. Entonces yo creo que es muy icónico. No sé si alguien más pudiera aportar un poquito más de esto. La verdad es que cuando yo nos estábamos por juntar y a platicar sobre el tema que íbamos a hablar esta noche, yo la verdad me desanimé al principio, pero Dios, que es un Dios tan bueno, me dio una palabra para ustedes y también yo creo que a todos nos habló sobre cuando Dios llama a Jeremías, como lo habíamos platicando ahorita, Jorge, sobre cuando él lo llama y le dice, yo te elegí, o sea, te conozco desde el vientre de tu madre. Entonces en ese momento le dice, Señor, soy joven. O sea, soy, en la traducción, ¿verdad, Andrés? En la 1960. De hecho, en la versión de la Reina Valera dice porque soy niño. Pero viendo los vocablos hebreos, esto quiere decir, el niño se refiere a una persona, un adolescente, o una persona que está antes de casarse. Ajá, era un joven, realmente, era un hombre que él decía, no puedo, soy joven. De hecho, Jeremías 1:10 dice, mira, hablando de Dios, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Esto quiere decir que Jeremías fue puesto en un lugar de mucha autoridad. Sí, siendo un joven realmente, porque no era una persona adulta, para él era un niño delante de Dios. Pero algo que Dios le dice que realmente quisiera enfatizar, él explica en el versículo 8, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Yo realmente espero que esta noche hablemos lo que Dios quiere hablar, ¿verdad? A nuestros radioyentes. Y yo espero realmente que seamos de bendición, ¿verdad? Y vamos a empezar de lleno ya. Hay que empezar con el primer tema, que realmente es como una pirámide, que nos va a llevar de un tema a otro acerca de esto. El título, como les dije, es Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Pero si realmente vemos los jóvenes, nuestro tiempo, digo, Jorge, tú puedes hablarnos del tema, cómo es la juventud ahorita, el tiempo, vamos a hablar del tiempo en los jóvenes. Mira, ahorita, si te das cuenta, el joven tiene tantas ofertas para usar su tiempo, no porque no todo lo que hay es provechoso, ¿no? O sea, estamos hablando de actividades que a veces no nos dejan mucho, por ejemplo, estar mucho tiempo en la comunicación, con los celulares, viendo a veces programas que su contenido no es muy bueno, y es mucha la oferta y está al alcance de los jóvenes, y incluso no más de los de 18, sino a veces incluso hasta desde más pequeños, 16, 14, 12 años. Sí. Y ahora se nos pasa el tiempo, como dices, atendiendo el celular más que cualquier otra cosa. Y es que como jóvenes estamos expuestos a un bombardeo de información y de otras cosas que nos quitan el tiempo de las cosas espirituales. Y a veces los avances tecnológicos nos atrapan, yo me incluyo a la gran mayoría, causando efectos no nada más en lo personal, sino en lo familiar, en lo laboral,
y no digamos en lo espiritual. Yo creo que una buena manera de poner en perspectiva el aprovechamiento de nuestro tiempo como jóvenes sería iniciar nuestro día con una oración, pasando tiempo con Dios y a lo mejor cantando un coro y leyendo un poco la Biblia, que es a lo que nosotros llamamos holocausto. El Salmo 57, 8, 9 dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones. Y yo pienso que el mejor momento para reunirse con el Señor es por las mañanas. Exactamente. Antes de comenzar nuestras actividades. Y depositar en sus manos nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestros temores. Y yo creo que podemos estar seguros y confiados que el Señor obrará para bien. Claro que sí. Solo para confirmar, el holocausto continuo se define como un devocional diario de orar a Dios, leer su palabra y también alabarlo con unos coros. Exactamente, la verdad, algo que me llamaba la atención es que un versículo antes, en Eclesiastés 11:10, antes de que empiece el versículo de acuérdate de tu Creador, dice algo que me llamó mucho la atención y realmente quisiéramos compartirlo con ustedes. Dice: la adolescencia y la juventud son vanidad. Todo debajo del sol es vanidad. Hablamos de la juventud ahorita y estamos, como mi mamá nos decía, en la vanidad de su mente cada uno pensando en qué queremos hacer con nuestro tiempo, logros, éxitos, que no son tal vez malos, pero realmente ¿dónde está Dios en ese lapso? Entonces, ¿qué podrían compartirnos ustedes acerca de eso? Fíjate que, bueno, yo estoy graduado de la universidad, orgullosamente también Tigre. Estaba estudiando en la universidad y antes de graduarme decía, bueno, voy a ser ingeniero y ¿ahora qué sigue? O sea, tenía muchas preguntas y no sabía qué hacer, porque la sociedad marca que tú debes estudiar, empieza ahorita desde el pre-kinder, el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria, y llegas a la facultad y dices, bueno, acabando esto, ¿qué sigue? Y tenía compañeros que se fueron, por ejemplo, de viaje, otros estudiaron una maestría y unos se hicieron lo que le llaman el nini. ¿Saben qué es el nini? Sí, es que no trabaja ni estudia. Ni estudia ni trabaja. Vive de los papás. Y como joven cristiano te preguntas, bueno, ¿qué tiene de plan Dios para mí? Era una pregunta que venía a mi cabeza día tras día al momento de que tenía como 22 años y Dios me respondió y dice que la mejor forma de aprovechar el tiempo es dedicándoselo a Él. Exactamente, la verdad es que sí. Por ejemplo, en mi caso particular, yo no tuve tanto esa duda de qué seguiría después de la universidad, ya que gracias a Dios Él me bendijo con un trabajo, incluso me lo dieron antes de que terminara yo la carrera. Entonces, siento que ahí había una guía celestial de Él. Sin embargo, por ejemplo, en ese momento yo no lo veía así. Yo realmente aprovechaba mi tiempo, aprovechaba esa bendición que me había dado Dios en cosas que no me eran tan provechosas. En ese momento, llega un momento después en que precisamente me pongo a pensar y digo, Señor, ¿y esto que estoy haciendo te está agradando? Porque muchos de ellos, por ejemplo, tengo amistades que conocí en ese entonces, que ahorita ni siquiera sé qué están haciendo, y de algunos yo sí he escuchado que, por ejemplo, les ha ido muy mal, y el hecho de que yo, gracias a Dios, por su misericordia me está manteniendo aquí, me da a entender también de que muchas veces Él nos jala con cuerdas de amor hacia su camino. Exactamente, la verdad es que vemos como la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, pues yo creo que en nuestra juventud el dedicarle tiempo al Señor es de vital importancia, porque hacemos nuestros días y nuestras metas y las decisiones en nuestra vida que Dios las respalde. Yo creo que eso es lo más importante.
Exactamente. Yo por mi parte tenía 22 años cuando decidí irme a estudiar a un instituto ministerial, dedicarle mi tiempo a la palabra de Dios. Solo no vamos a preguntar hace cuánto tiempo fue eso para no revelar más cosas. No, ya no fue hace tanto tiempo, pero sí ya fue hace ya ratos. Unos años. Pero realmente cuando yo estuve ahí, fueron los 2 mejores años de mi vida. Se los puedo decir, fui feliz, muy feliz. ¿Saben por qué? Porque le dediqué a Dios 2 años de búsqueda de su palabra. Fue un tiempo donde le di a Dios las primicias, por decirlo así, de mi juventud. 2 años donde tú decías, ay, pudiste haber estado viajando, pudiste haber estado en otro lado, menos ahí. Pero Dios decidió ponerme ahí. Fue una decisión de vida. Y la verdad es que fui muy feliz. Pues mira, yo creo que es lindo lo que estás compartiendo, Dafne, porque hace unos programas atrás estuvieron con nosotros el pastor Jonás Alonso y el hermano Isaac Reina, precisamente graduado también del Instituto Bíblico allá en Guatemala. Pero era precioso lo que compartían, porque era desde la perspectiva de alguien que dedicó tiempo para buscar un poquito más a Dios, pero lo que compartían era para aquellos que no se han tomado ese tiempo, también tienen que tomar decisiones. Y yo lo bello que veo del programa que ustedes están dando es que tú, con experiencia de instituto ministerial, los demás jóvenes con experiencia universitaria, por decir así, intelectual, pero tomando decisiones para buscar al Señor. Sí, claro. Eso yo creo que el Señor lo va a honrar y va a premiarlos por escoger su camino. Eso es lo que me gusta, que todos los jóvenes que escuchen esto, que tomen el ejemplo de ustedes, escoger el camino del Señor. Sí, y de verlo como un deleite, realmente, porque hay algunos que lo estudian los sábados. Por ejemplo, Andrés, tú nos puedes comentar, tú le dedicas los sábados a esto, ¿verdad? Sí, bueno, aparte, normalmente en la iglesia hay culto los miércoles, los viernes y los domingos. Y se abrió hace tiempo un instituto como el que vas tú, Dafne, pero es por medio de video. Y hay mucho crecimiento espiritual. A lo mejor no todos tienen oportunidad de viajar a otro país a estudiar a un instituto, pero en la misma iglesia nos han dado la oportunidad de poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Fue una decisión que tomaste, o sea, una decisión que tú dijiste un día, quiero conocer más. Así es. Y Dios siempre dice que si queremos más, Él nos puede dar más. No hay límite para eso. Exactamente. La verdad, estimados radioyentes, nosotros queremos decirles realmente que el camino de Dios es precioso. Sí sabemos que hay vanidades debajo del sol, pero también hay unos tesoros hermosos en la presencia de Dios. Yo creo que podemos dar testimonio fielmente de que en la presencia del Señor hay delicias a su diestra. Y es la cuestión que nos lleva al siguiente tema, acerca de acercarnos a Dios. Comentemos eso. Acercarnos a Dios. Por ejemplo, yo en lo particular, a mí me ha orillado mucho Dios, o me ha ayudado a encontrarlo a través de la alabanza. En la iglesia donde estamos, se abrió hace poco digo hace poco, pero ya tiene un poquito más de un año, lo que viene siendo un grupo coral para poder tener un poquito más de disciplina, pero con la finalidad de agradar sobre todo a Dios, que a través de cantos, himnos, atraer su presencia hacia Él y nosotros tener esa comunión, esa relación más íntima con Dios. Hace poco tuvimos una presentación en la iglesia, hace como 2 domingos aproximadamente. Sí. Ese día dirigió el hermano Eleazar Alonso. El hermano Doribel. La hermana Doribel. La hermana Doribel. Y solamente cantamos un himno, nada más. No hubo gran variedad, no hubo grandes arreglos, simplemente un himno. Pero yo les puedo decir, delante de ustedes y delante de tantos hermanos que estuvieron ahí, que la presencia de Dios, la visitación de Él y la llenura que hubo en estos vasos frágiles que Él está tomando en su mano para tratarlos, nunca se había sentido algo, yo nunca había sentido algo igual, algo que es inmerecido,
pero que cuando llega a nosotros lo recibes y dices, Señor, preciosas son tus misericordias. Tu visitación es como esa perla del gran precio que viene en la Biblia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y yo creo que, como comenta Jorge, ese domingo sentimos la gloria de Dios impresionante, yo creo que en cada miembro del coro. Y yo creo que esto viene a ser el ideal para todos los que estamos en el cristianismo, el acercarnos al Señor. ¿Quién no quiere sentirse cercano a Dios? La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y a mí me gustaría contarles una historia de a veces cómo vemos la cercanía con Dios. Dice que en una ocasión un pequeño le pregunta a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le pregunta, ¿de qué tamaño ves ese avión? El niño responde, papá, es muy pequeño, apenas se alcanza a verse. Entonces el papá decide llevar a su hijo a un aeropuerto. Y al estar cerca de un avión le pregunta, ¿y ahora de qué tamaño dices que es? Y el hijo le responde, ¡wow! Es enorme. El papá le dice, Dios es así. El tamaño de Dios va a depender de la distancia que tú estés de Él. Entonces, cuando más cerca estemos de Dios, más grande será Él en nuestras vidas. ¿Y cuántas personas no sienten que están a muchos kilómetros de distancia de Dios? Y realmente es que no es así. Dios siempre está a la puerta. Si le abres, Él entra. Si lo buscas, lo hallas, y si le pides, Él te da. Pero yo creo que es necesario que nosotros demos el primer paso para la búsqueda y el acercamiento a Dios. De hecho, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Habla de cómo se formó el pueblo de Israel y comenta que en medio del pueblo había un tabernáculo. Era algo así como una tienda, uh-huh, una carpa muy grande. Sí. Y estaba formada por 3 partes. La parte más grande era llamada el atrio. Luego seguía el lugar santo y en medio estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía lo que era el arca de Dios, el arca del pacto. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar en medio del arca o el lugar santísimo una vez al año. Y mucha gente entraba al atrio, o había gente que ni siquiera entraba. Y cuando vino Cristo, Él dio una entrada para que podamos estar en la presencia de Dios en el arca cada día. Así que, como comentas tú, Saraí, nos podemos acercar diariamente a Dios hasta dentro del arca del pacto, al lugar santísimo. Exactamente como lo vemos en la Biblia, Dios es un Dios que puede hacer, al que podemos acercarnos. Sí, y miren, ahorita mencionaba Jorge la bendición que había sido el himno, porque realmente fue solo un himno, pero la visitación que vino de parte del Señor. Yo creo que el Señor honró ese acercamiento de su pueblo a Él, y Él decidió, bueno, me voy a acercar a ustedes también. Así es que, miren, gracias al trabajo de mucha gente fiel, por ejemplo, Daniel González, un joven de la iglesia, Miguel Courtois, de aquí de Radio Fórmula, el himno está listo para que lo escuchemos. Genial. Esperamos que sea de mucha bendición. Ahorita lo vamos a escuchar. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Nunca más tendré yo sed. Realmente ese es el testimonio que cada uno de nosotros tenemos después de que nos hemos encontrado con el Señor Jesucristo, que sacia todos nuestros anhelos. Amén. Hermanos jóvenes, qué precioso lo que están cubriendo. La verdad es que esta serie de mensajes va a ser una tremenda bendición para jóvenes y para adultos y para niños también. Sigan adelante con sus puntos ahorita. Muchas gracias, hermano José, qué amable. La verdad es que sí, nunca más tendremos sed. Es un gran testimonio este hermoso himno. Y eso que dice este coro, nunca más tendré yo sed. Queremos transmitirle también a todos los jóvenes que no conocen al Señor Jesús. Queremos que ustedes conozcan a la fuente de agua, esa fuente de vida que realmente sacia nuestra sed, y que Él es el único que puede saciarnos y puede hacer que podamos decir, vale la pena vivir por Cristo. Así es. De hecho, hace rato el pastor, hermano José, hacía una observación de que nosotros a lo mejor varios tenemos carreras universitarias o a lo mejor algunos técnicas, y eso es algo precioso de Dios, que Él recibe a todos sin importar la condición. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la historia de Zaqueo, que era alguien que realmente pues nadie lo quería, o sea, era alguien que te cobraba impuestos. Entonces era como que pues me está quitando la lana, ¿no? O sea, no era algo así. Era un hombre chaparro. Sí. Y así como que también a lo mejor para algunos pudiera ser como que no muy ventajoso. Y luego en medio de una multitud, cuando él tiene ese anhelo de encontrar a Jesús, por su altura no podía hacerlo. Había mucha gente, era complicado, pero su anhelo, al saber que Jesús iba a pasar por ahí, era tan grande que para el ojo de mucha gente que pudiera decir, ay, qué loco, ¿no? De subirse a ese árbol sicómoro. Pero el fruto de ese esfuerzo, el fruto de ese trabajo, ¿qué fue? Que cuando lo vio Jesús, no solamente lo vio, sino que le dijo, baja, que yo necesito posar en tu casa, yo quiero visitarte. El plan de Dios para él era que ese día Jesús, el Hijo Divino, llegara hasta su hogar, llegara a su vida, y a partir de ahí me imagino que Zaqueo empezó a vivir una vida recta delante de su Dios, de este Creador. Sí, tanto que regresó mucho de lo que él había robado, lo que él había quitadole a mucha gente. Lo regresó cuadruplicado. Cuadruplicado, o sea, era más impresionante eso de ver cómo una persona podía regresar lo cuádruple. Así es. O sea, no se pone a pensar realmente ese cambio en su vida. Y eso es lo que queremos transmitirle a nuestros radioyentes, o sea, de que Dios es un Dios que puede cambiar tu vida 180 grados. De hecho, en lo personal, hay un miembro de mi familia que vi un nacimiento de nuevo, cómo Dios la llenó, que dije, wow, Dios, tú puedes hacer grandes cosas con nosotros. Claro. Y yo sé que en nuestros radioyentes va a hacer grandes cosas. Yo sé que Dios va a tocarlos con la música que cambia la vida, con la palabra que Dios les hable. Eso va a ser Dios en sus vidas. Pero vamos ya a brincar al siguiente tema, porque como les decía, esto va uniendo, son eslaboncitos, ¿verdad? Ajá. Una vez un joven me dijo, ¿qué garantía tienes en servir a Dios? Uy. Está duro, ¿verdad? Así sí. Como que yo así me quedé, no que mi fe flaqueara, sino que ¿qué le respondías en ese momento? Y yo creo que muchos de nuestros radioyentes que no conocen a Dios podrían decir, a ver, no lo ven, ¿cómo van a seguir a alguien que no ven? Y realmente dicen, ¿cómo existe Dios si hay tantos problemas en mi vida y no lo veo? Uh-huh. Yo creo que vamos a hablar de eso. Un Dios que va dentro de la barca en medio de la tempestad con nosotros. Uh-huh. Fíjate, el Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo tuve una experiencia hace como 1 año y medio, por motivos del trabajo,
me mandaron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, donde estaba, había una tormenta muy fuerte de nieve. En ese día habían comentado que nadie saliera. El gobernador dijo que era un estado de alerta. Pero mis compañeros eran bien emprendedores. Bien aventados. Bien aventados, más aventados que uno. Y me dijeron, vamos a trabajar. Y le dije, ¿pero cómo? O sea, si está bien peligroso. Pero insistieron y pues me llevaron. ¿Y tú fuiste? Me llevaron a fuerza. Íbamos en medio del camino y se acabó la gasolina en medio de la tormenta. Y ahí estaba muy preocupado. También me había desvelado mucho. Había mucha presión entre también los compañeros. Y les dije, ¿saben qué? Yo me voy a bajar y me voy a regresar caminando a la casa. La nieve me llegaba a las rodillas. Y me sentía muy frustrado. Tan frustrado que sentí como hasta un reclamo hacia Dios. Y dije, Señor, ¿dónde estás? Y en ese momento sentí que vino un ángel, porque llegó una camioneta, recuerdo una camioneta muy grande, y se baja una persona y me dice, ¿a dónde vas? Y le dije, iba al trabajo. Y me dice, pues te llevo. Y le dije, no, gracias, ya no quiero ir para allá. Y me dice, bueno, pues te puedo llevar a tu casa. Y sentí tanta confianza de subirme con él, porque normalmente alguien no lo haría, y menos en un país extraño. No lo recomiendo que lo hagan, pero sentí mucha confianza. Y estoy seguro que ese era Dios mandando un ángel que me llevó hasta mi hogar. Oye, Andrés, y volviendo un poquito a tu historia, entonces cuando tú te regresaste solo. Así es. Ok. Qué miedo. Ok. No, sí, una confianza plena, pero es la paz. Esa es la paz en medio de la tribulación. Ujú. Es en la dificultad que cualquiera esté viviendo, que tú digas, ahí está Dios. De hecho, tengo aquí la diferencia entre lo que es el descanso y el reposo que realmente da Dios. Dice, a dos pintores se les pidió cierta vez que pintaran un cuadro que ilustrara la idea que tenían acerca del descanso. El primero pintó un cuadro distante, tranquilo y solitario, rodeado por las montañas. El segundo, con brochazos rápidos y anchos sobre la tela, pintó una cascada de agua. Del lugar donde caía el agua surgía de la espuma encorvado un abedul joven. En una de sus ramas, apenas alcanzado por el rocío del agua, se veía un pequeño pajarillo echado en su nido. El primer cuadro representaba simplemente una escena de inactividad. El segundo representaba el reposo. Y podemos ver que Cristo soportó una vida de lo más agitada como ninguna otra. Tormentas y turbulencias. Ola tras ola pasaron por él y fue ultrajado hasta la tumba. Pero su vida interior fue invariablemente serena, con una gran calma. Incluso cuando los fariseos lo acusaban, su legado fue: mi paz os dejo. El reposo no es una sensación de estar inactivo, es tener una confianza plena que Dios está con nosotros en medio de una tribulación. Y ciertamente, como Andrés dice, yo creo que nunca estamos solos. Cuando hablábamos de este tema, cuando nos reuníamos y platicábamos, yo les podía decir que cuando yo tenía 18 años, tomé la decisión de salir a estudiar fuera de mi ciudad, y me mudé con una gran alegría y con un gran entusiasmo. Me mudé a varias horas de mi casa. Y pues al verme que no tenía a mamá y a papá que me resolvieran todos los problemas, ahí entraba la desesperación y a veces la frustración en muchas cosas. Pero yo siempre me aferraba a un versículo de Isaías que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese era el versículo que a mí realmente me levantaba en días de aflicción. Y yo creo que por toda la Biblia podemos encontrar que Dios siempre está con nosotros. Y es en momentos difíciles de aflicción, de problemas, de angustias, cuando más necesitamos las muestras de amor y misericordia. Y nos ayuda y nos perdona. Cuando platicábamos decíamos, Dios tiene un servicio de 24/7.
Padrísimo. 365 días del año. Todos los A días el todas Señor horas. muestra misericordia para con nosotros. Exactamente. Yo por parte con mi familia vivimos una situación difícil. Entraron 4 hombres armados a nuestra casa y nos asaltaron. Nos tiraron al piso junto con mi papá y a mi hermano. Pero en ningún momento dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? Yo en ese momento clamé en mi interior porque no te dejaban gritar. Era, Dios, ven, te necesito. Cuando en ese momento esos hombres algo sentían porque yo nada más les veía las manos temblando. Y en ese momento agarraron lo que pudieron. Realmente había cosas a la vista que bien se pudieron llevar y no se llevaron. Y estaban nerviosos y se fueron. Ya mi papá se levantó, nos vio a nosotros, respiró. Y en eso podemos dar testimonio los 4 que una nube y entró a la sala y al comedor de mi casa y se llenó esa sala con una paz de que Dios, estamos vivos porque tú así lo has querido. Nos guardaste. Así es, Dafne, y es muy hermoso vivirlo. Sí. Es hermosísimo vivirlo. Yo recuerdo hace unos años cuando vi un cuadro que me gustó muchísimo, me impactó. Estaba viendo una imagen, es la playa, en la orilla, entonces se veía el mar, se veía la arena, se veía como un atardecer. Y en el mar se veían 2 juegos de pisadas que iban andando. En esta imagen platicaban la siguiente historia, que un hombre que durante su vida había caminado con Jesús, se había encontrado con él porque pues ya había pasado mejor vida, y Jesús le estaba mostrando cómo fue su vida a través de imágenes, de recuerdos vivos de él, y él volvía a repasar todas esas vivencias, ¿no? Su infancia, cuando creció, estudió, cuando conoció a su esposa, cuando tuvo sus hijos. Y también veía algunos cuadros pues un poco tristes o dolorosos, cuando perdió una mascota, cuando perdió a su mamá, cuando estuvo muy grave de salud. Y durante este recorrido que él hacía a la par de Jesús, él veía que algo muy particular, que en la mayoría de los cuadros él veía esos 2 juegos de pisadas andando. Pero en los cuadros más duros, en los cuadros más difíciles, donde él enfrentaba un dolor, una incertidumbre, un temor grande para él, solamente veía un juego de pisadas. Entonces él se detiene en uno de esos lugares y le dice, Señor Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué cuando yo estaba enfrentando las situaciones más difíciles, cuando yo más te necesitaba, solo puedo ver mis pisadas aquí en la arena, y en las demás sí estabas tú? Y Jesús, con esa calma y con esa sabiduría, le responde, hijo mío, yo siempre estuve contigo. Como tú me buscabas, yo siempre estaba contigo. Ese juego de pisadas que tú ves están porque cuando estabas ahí en medio de la prueba, en medio de ese dolor, yo te llevaba en mis brazos. Y esta es la promesa que para todo aquel que cree en su nombre está abierta. No importa si sientes que tu pecado es grande, no importa si a lo mejor no te sientes tan joven, no importa lo que haya pasado, Dios está abierto ahí y está esperando a que no estés solo, a que tengas esa confianza en que va a haber una compañía ideal para ti 24/7, como hace poco lo mencionábamos. Sí, exactamente. Muchos jóvenes tienen temor del mañana. Muchos. Yo creo que se preguntan todas las noches, ¿y conseguiré trabajo terminando la universidad? ¿Y qué voy a hacer? Y yo siempre tenía esos temores también. No digo que no, somos humanos. Pero cuando aprendimos en el coro, yo creo que sí se acuerdan Jorge y Saraí, que decía, ya no tengo más temores del mañana, porque sé que en él yo puedo depender. Y cuando duras penas me acompañan, el nombre de Jesús yo proclamaré. El Amén. nombre de Jesús que estamos proclamando ahorita. Entonces, la verdad es que Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso
el habernos extendido, aun cuando en las dificultades que hemos pasado, ahí ha estado Dios. Y va a estar en cualquiera de nosotros que hoy le digamos, Dios, te necesitamos, ven, no quiero estar sola. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
estamos de regreso, estimados radioyentes. Ya con todo lo que hemos platicado, ¿verdad, muchachos? Cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él y que Él es un Dios que es accesible a que nos acerquemos nosotros. Hablemos sobre este tema. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segundas, terceras. Cuartas, quintas, ¿cuántas no, verdad? Yo les puedo decir que nacer en un hogar cristiano no te va a hacer cristiano. No podemos vivir de la fe de nuestros padres. Tenemos que esperar personalmente en Dios. Tuve una experiencia hace tiempo en un campamento que nos invitaron de la iglesia, y eso era el tema principal, porque muchas veces esperamos a que nuestros padres nos llamen a orar, sea por cosas sencillas, por ejemplo, por los alimentos. Esperamos a que el papá o la mamá oren por los alimentos. O nos vamos a dormir y también ellos hacen la oración, ellos alaban, y uno nada más está como siguiendo la rutina, siguiendo la marea, pero ahí nos invitaban a que de forma personal decidiéramos por Dios. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Y Dios es así de lindo. Dios es un Dios de segundas oportunidades, era lo que comentábamos. Y a veces cuando la vida parece destruida o cuando no hay esperanza, cuando a veces no se ve arreglo, yo creo que una oportunidad o una segunda oportunidad es el regalo más grande. Y siempre que pienso en segundas oportunidades viene a mi memoria la historia del hijo pródigo. Cómo él regresa después de haber malgastado su dinero, su herencia, en cosas pues que realmente no agregaban valor a su vida, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo que él dijo: papá, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre, como todos los padres, con ese amor, aún estando lejos, lo vio, y la Biblia dice que fue movido a misericordia. Y yo creo que ese es nuestro Señor Dios. Ese es nuestro Dios que muestra misericordia a pesar de lo que hayamos hecho. Así es nuestro Padre Celestial. Sí, la verdad que sí, porque si vemos bien la juventud, realmente, como explicaba David en los Salmos, él le decía a Dios: de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. O sea, no hagas memoria, perdóname, en pocas palabras. Y en otro salmo él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites delante de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. En esos fracasos a veces esperamos correr y decir: Dios, levántame, sé mi cabeza, sé mi gloria y quien levanta mi cabeza. Es muy cierto. Algo que comentaba, por ejemplo, ahorita Andrés, que muchas veces nosotros seguimos el ejemplo de nuestros papás, o que esperamos que ellos lo hagan para nosotros poder hacerlo. A mí me recordaba mucho, por ejemplo, a Job, que como decía, que cada mañana y cada tarde él se levantaba, hacía sacrificios a Jehová. Y una de las líneas que a mí me gusta mucho leer, que decía que él lo hacía muchas veces pidiendo el perdón de pecados por sus hijos. Y él decía, porque tal vez hayan hecho algo malo. Tal vez él no lo sabía, o tal vez a él no le constaba que sus hijos hubieran hecho algo malo, pero él conocía el corazón de ellos y sabía que en algún momento pudieran desviarse un poco de ese camino. Y otra de las cosas, ahorita por ejemplo que mencionabas a David, yo recuerdo hace poco que estaba leyendo en la palabra, sobre todo en Primera de Samuel, ahí nos viene hablando acerca del primer rey que Dios pone sobre el pueblo de Israel, que es al rey Saúl. Una particularidad que a mí me saltó a la vista, que Dios quería que pusiera como mi foco para ver acerca de este punto, es que esa relación que él tenía, por ejemplo, con el profeta Samuel, siempre se refería a Dios, diciéndole: es que yo he hecho la voluntad de Jehová, tu Dios. Y otra vez más adelante en la porción: así es que Jehová, tu Dios. No, ahorita por ejemplo decías lo del Dios personal, y aquí no se nota, o sea, casi lo hace como diciendo: pues yo lo hago porque tu Dios me dice que lo haga. Pero a él no le quedaba el convencimiento,
esa convicción de que Dios también podía ser un Dios suyo. Y sin embargo vemos un poquito más adelante al siguiente rey, que es el rey David, y pasa todo lo contrario. Desde que él era joven, él tenía una relación con Dios, y en los salmos lo empieza a llamar mi roca firme, mi Dios fuerte, Jehová, mi Dios. Y eso es algo precioso porque, por ejemplo, en el caso de Saúl, Dios lo pone como rey, sin embargo, él no tenía un corazón para Dios. Él no estaba enamorado, podemos decirlo así, como David, porque David desborda amor. Claro. O sea, David expresa, a pesar de sus caídas, expresa un amor, no sé cómo explicarlo, estaba eternamente enamorado de Dios. Era un amor que no se puede explicar con palabras, ese amor. Y ese amor fue lo que lo hizo seguirle a pesar de sus caídas y de levantarse y decir, Dios, yo quiero seguirte. Estaba enamorado de Dios. Algo que, ya cerrando con Jeremías. Jeremías le dice al Señor, me sedujiste y fui seducido. Me cautivaste, tu amor era tan grande por mí que, ¿sabes qué? Me conquistaste. Eso es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros radioyentes, que sea un Dios que ellos se enamoren, que sea un Dios que ellos lo vean, aunque no lo vean con sus ojos, pero lo sientan como el aire, que ahí está Dios, que Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Ay, jóvenes, realmente qué precioso el tema. Dafne, Saraí, Andrés, Jorge, creo que han dejado mucha bendición en nuestros corazones y en todos nuestros oyentes. Que Dios me los bendiga. Gracias. Y a ver cuándo les toca venir otra vez. Claro que sí, claro, con gusto. Adelante, claro, jóvenes, gracias. Gracias. Buenas noches. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.